Calidad e inocuidad en los alimentos es un tema de permanente evolución a nivel mundial. Hay elementos básicos inherentes a la higiene y las buenas prácticas de fabricación en la industria de los alimentos, mejor conocidas como BPF en nuestra legislación, y los cuales debe atender toda persona vinculada al manejo y procesamiento de los alimentos. Objetivos del tema, donde la idea final es reducir los riesgos para la salud de los consumidores, las pérdidas del producto por contaminación o alteración, evitar sanciones legales de las auditorías sanitarias y mejorar significativamente la imagen de calidad de sus productos. Material de referencia sobre el tema. Información la cual le será suministrada cada uno de estos 3 artículos. Contenido del tema, que va desde la calidad versus la inocuidad hasta elementos sobre la conservación de los alimentos. Mi formación y conocimientos en relación a ciencia y tecnología de los alimentos. Punto número 1 del tema: inocuidad versus calidad. A menudo tiende a confundirse estos dos términos, la calidad con la inocuidad. El concepto calidad en alimentos engloba una compleja gama de atributos o características, los cuales influyen en su valor o aceptabilidad por parte del consumidor. Entre los atributos o características que puede plantearse un consumidor respecto a la calidad de un alimento se incluyen, en primer lugar, aspectos sensoriales, adicionalmente el valor nutricional, y podemos incluir lo que tiene que ver con salud, propiedades funcionales. Lo sensorial va a jugar un papel primordial en la calidad de los alimentos. Acuérdense del dicho, comemos por los ojos. Apariencia, textura, gusto, todo esto influye fuertemente en la percepción de calidad por parte del consumidor. Otro atributo primordial por parte de los consumidores, el valor nutricional de un alimento, su contenido proteico y valor biológico, el contenido en vitaminas, minerales, el aporte calórico que puede presentar un determinado alimento. Respecto a las propiedades funcionales, allí se incluyen lo preventivo, lo curativo que puede ser un alimento. Acuérdense, ya desde la antigüedad los griegos lo señalaban. Deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Otros atributos o características que puede plantearse un consumidor o exigirlo respecto a la calidad de un alimento incluye lo práctico, lo conveniente, lo listo para el consumo, lo más natural posible, libre de aditivos químicos. Y hay otro aspecto fundamental, lo inocuo, que el mismo no cause daño a su salud. En este sentido hay que considerar que la inocuidad no la podemos percibir, a lo sumo podemos presumirla. En definitiva, la calidad en un alimento está definida por la sumatoria de todos los atributos o características que debe reunir para satisfacer las exigencias de un consumidor. La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del producto superiores a las que el cliente espera recibir, y ello a un precio accesible. Y la inocuidad es parte fundamental de la calidad en un alimento. Es la ausencia de agentes y condiciones que puedan dañar la salud e integridad de las personas y animales.
es producir, almacenar, transportar y ofrecer al consumidor final productos que no sean dañinos para su salud. La inocuidad es uno de los 4 grupos básicos de atributos o características que conjuntamente con las sensoriales, las nutricionales, salud, y las comerciales componen la calidad de los alimentos. Punto número 2. Introducción a la inocuidad y las estrategias para su garantía. En este punto trataremos más a profundidad el concepto de la inocuidad alimentaria. En primer lugar, debemos considerar que todos los días, en todo momento, millones de personas se alimentan por la propia necesidad de vivir o simplemente por satisfacer un placer. El hábito de alimentarse se debe al factor de que el organismo necesita constantemente de toda una serie de nutrientes para poder mantener una vida activa y saludable. Los más afortunados comerán 3 veces y más, los menos afortunados al menos tienen que ingerir alimentos una vez al día. A pesar de los beneficios que los alimentos ofrecen, usted o alguien que usted conoce puede desafortunadamente ingerir un alimento ya sea contaminado, alterado o descompuesto y pasarla mal horas después de la ingesta del mismo, a veces llegando a ser internado o pudiendo hasta morir. Situaciones anecdóticas que a todos nos ha ocurrido, un trastorno gastrointestinal, que dependiendo de su magnitud pueden ameritar la hospitalización de una persona o llevarlo a un encuentro prematuro a donde todos vamos pero que no deseamos adelantar el viaje. Así nos damos cuenta que algo a lo que estamos obligados diariamente, como es comer, se nos puede transformar en una situación dramática. He allí cuando pensamos en la inocuidad de lo que ingerimos. Inocuidad de los alimentos que se producen en una planta. Inocuidad en los alimentos que se sirven en un comedor escolar. Inocuidad en los alimentos que podemos ingerir de forma cotidiana. ¿Cómo debemos interpretar el término inocuo? Es algo que no causa daño a la salud, algo inofensivo. Cuando esto lo referimos a la inocuidad alimentaria, es decir, a un alimento inocuo, debemos interpretarlos de la siguiente manera. Con plena garantía de que los mismos no le causarán daño a la salud cuando se preparen y o consuman de acuerdo a un uso previsto. La presente lámina nos muestra un concepto emitido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en relación al concepto de inocuidad alimentaria. De igual manera vemos diferentes estrategias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo para alcanzar esa condición de garantía en los alimentos. La base y el fundamento de todo esto son las buenas prácticas de manipulación higiénica de los alimentos, con lo cual, si bien no damos plena y total garantía, evitamos, reducimos y algunas veces eliminamos la posibilidad de la presencia de los peligros que comprometen la inocuidad alimentaria. Analizando al detalle el concepto de inocuidad alimentaria, vemos que lleva la palabra garantía. ¿Qué implica este término? Asegurar, estar plena y totalmente seguro, ser totalmente preventivo o planificado ante una situación de peligro. En este sentido se han desarrollado un conjunto de estrategias que van desde el sector primario de producción en el campo, como son las buenas prácticas agrícolas. Tenemos de igual manera buenas prácticas de higiene y de manufactura a través de POE, programas operativos estandarizados con un propósito en particular. De igual manera el sistema HACCP y sus prerequisitos, analizar el peligro y desarrollar alguna estrategia para controlar ese peligro. Y de igual manera, al final de todas estas estrategias, la familia de normas que conforman la ISO 22000,
a alcanzar una condición de garantía a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. No obstante, repetimos, la base y el fundamento de todo esto es correcta manipulación higiénica de los alimentos y condiciones ambientales de manipulación y proceso. Con ello sentamos las bases para tratar de alcanzar esa condición de garantía en los alimentos. Alcanzar la condición de garantía no es asunto de una sola estrategia. Eso compete a la aplicación conjunta de toda una serie de estrategias que van desde el sector primario de producción, considerando allí buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas veterinarias, buenas prácticas de producción de alimento para animales, buenas prácticas en el ordeño, elementos o normativas que ya señala la FAO. De igual manera, las normativas o la legislación o recomendaciones que establecen higiene alimentaria, el Códex. De igual manera, la implementación de las buenas prácticas de fabricación. Y así ir hacia un sistema también de aseguramiento tanto de calidad como inocuidad, que lo representa la ISO 9000 y las normas inherentes a la familia de la 22000. Abordarlo a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde el sector primario hasta que el alimento esté en el plato del consumidor. La implementación de estos programas implica una secuencia lógica. Hay que partir desde el campo con las buenas prácticas agrícolas. Hay que considerar las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación en la parte productiva de procesamiento del alimento. De igual manera, toda una serie de prerequisitos o condiciones ambientales que deben establecerse en las plantas para ir hacia un sistema HACCP, analizar el peligro y poder desarrollar estrategias para su control. Y de igual manera involucra controles a lo largo de toda la cadena agroalimentaria para finalmente poder aspirar a una certificación que dé garantía del cumplimiento de todas estas normativas. Otro término que aparece en el concepto de inocuidad alimentaria es que no le cause daño a la salud del consumidor. Cabe preguntarse por qué podría un alimento causar daño a la salud del consumidor. Allí hay que entender que la pérdida de la inocuidad está asociada a múltiples peligros de naturaleza muy variada, que incluye lo biológico, lo químico y lo físico, que puede aparecer en cualquier eslabón o segmento de la cadena agroalimentaria. Para los fines de la inocuidad de los alimentos, los peligros en los alimentos, sus procesos y manejo se refieren a agentes o condiciones que pueden causar daño por medio de una lesión o enfermedad, de forma inmediata o tardía, por una única ingesta o por ingestas reiteradas. Agentes que pueden estar representados en lo biológico por una bacteria patógena, por cualquier microorganismo patógeno, productor de enfermedades. De igual manera, por agentes químicos, como podrían ser presencia de metales pesados o la presencia de detergentes o lubricantes en un producto, o restos de plaguicidas o insecticidas. De igual manera tenemos lo físico, objetos extraños al alimento, representados por un trozo de vidrio, una astilla de madera, un hueso, una espina, una tuerca, una arandela, que puede causar una lesión en la boca del consumidor. Por otro lado, también malas condiciones de manejo, como podría ser la interrupción de una cadena de frío en un alimento perecedero, o la larga exposición de un alimento a temperaturas que permitan la rápida proliferación de las bacterias. De igual manera, un ambiente inapropiado desde el punto de vista higiénico en el procesamiento y elaboración de un alimento. Las estadísticas disponibles en relación a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en América Latina muestran que lo microbiológico juega un papel fundamental, representado ya sea por bacterias patógenas, por virus patógenos, por parásitos que causan enfermedades en el consumidor del alimento. Los posibles canales de entrada de estos peligros ya se conocen y de igual manera
se han desarrollado estrategias para el control de cada uno de ellos. En la parte biológica, parte de estos canales son, por ejemplo, la presencia de plagas. Se controla a través de un programa de manejo integral de plagas. Puede ser el propio manipulador del alimento. Allí la importancia de su educación en lo higiénico-sanitario, su estado de salud y el cumplimiento de medidas en lo higiénico. Tiene que haber una educación y una capacitación constante del manipulador de alimentos. De igual manera, los programas de limpieza y desinfección, tanto de utensilios como de los locales donde se elabora o transforma un alimento. De igual manera, por el manejo de los residuos. Debe haber un programa de manejo de residuos. Acuérdense, lo que ayer fue alimento, hoy es caldo de cultivo para la multiplicación de microorganismos. De igual manera, evitar contaminación cruzada en los alimentos. Y otro aspecto fundamental es el pleno conocimiento del agua que se está utilizando en una planta de alimentos. Deben desarrollarse programas que indiquen las actividades que deben desarrollarse, cómo, con qué, la frecuencia, el responsable de ejecutar esas actividades, darle un seguimiento, una verificación de su cumplimiento y la validación de la efectividad de las mismas. De igual manera, en lo químico se conoce que puede llegar a través de detergentes o sanitizantes que se manejan en la limpieza de una planta. Puede llegar a través de diferentes agroquímicos o los lubricantes. De igual manera, se desarrolla un programa de manejo de químicos en una planta de alimentos. Y en relación a lo físico, juega un papel muy importante la selección, la inspección, los tamices, los detectores, para evitar cualquier presencia de objetos extraños que pueden ser causa de una afección en un consumidor. Finalmente, la coletilla final en el concepto que la inocuidad de un alimento depende de que se apliquen medidas de control de acuerdo a lo largo de toda su cadena agroalimentaria. Expliquemos esto a través de un origen de la materia prima. Coloquemos carne de hamburguesa. Es factible que la misma tenga una bacteria patógena y tener siempre presente que la introducción o llegada de los peligros cuando alcance su condición de inocuidad puede ocurrir en cuando se aplica un efecto de la cadena agroalimentaria térmico. En el segmento del tiempo y temperatura la presencia de ciertos patógenos, de igual manera en el abono que se está utilizando en la fertilización de algunos. Fíjense en este sentido, la igual manera americana establece que una carne de hamburguesa no debe tener más de la parte de transformación, lo que quiere decir 6-7 milímetros, por parte lo que asegura una plena del ambiente donde se transforma y se procesa un alimento. Ahora, durante la distribución, ¿qué pasa si no se maneja a alguien las temperaturas correctas, semicocida, le gusta la higiene de las unidades de esto conlleva una situación de igual manera por parte del no se le está dando si no le da el uso correcto al alimento previsto y en este sentido debe suministrarse de igual manera puede llegar a través de un sobre la forma de pueden ser los empaques y preparar un a través del cual pueden llegar que conlleva también o solventes asegurar la inocuidad. De igual manera, a través de la solicitud de un servicio, como podría ser el control de plagas, la utilización de concentraciones inapropiadas de un plaguicida, la utilización de un plaguicida no aprobado para la industria de los alimentos. De este modo vemos que los peligros pueden aparecer en cualquier punto de la cadena agroalimentaria. Todo lo anterior ha determinado el desarrollo de diferentes estrategias a lo largo de cada uno de los eslabones de las cadenas agroalimentarias, a nivel de producción primaria, en la poscosecha, en el procesamiento de los alimentos, en su comercialización y finalmente en el consumidor. Información al consumidor sobre la selección, compra, manejo, preparación y consumo de los alimentos. La acción conjunta de todas estas estrategias es lo que permite dar plena y total garantía de inocuidad en un alimento. No depende de una sola estrategia, depende de la aplicación en conjunto de toda una serie de elementos, de estrategias. Punto 3. Higiene alimentaria. Iremos haciendo un análisis de las implicaciones y el alcance de este término. Iniciemos con las reglas de oro de la higiene alimentaria.
Para evitar la contaminación de los alimentos, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, difundió una serie de sugerencias cuya aplicación cotidiana reduce considerablemente el riesgo de contraer enfermedades de origen alimentario, es decir, enfermedades transmitidas por los alimentos, mejor conocidas como ETAs. Estas precauciones, como bien se señala, reducen, no dan garantía de plena inocuidad en un alimento, reducen la posibilidad de la llegada de los peligros. A continuación, analizaremos estas 10 reglas de oro de la higiene alimentaria. Reglas que en la actualidad se presentan como las 5 claves para mantener los alimentos seguros. No es que 5 aspectos dejaron de ser importantes. Lo que se hace es conjugar, complementar unos con otros y se presentan como 5 claves. Las analizaremos de igual modo. Regla número 1. Consumir alimentos que hayan sido tratados en forma higiénica. Esto es un aspecto fundamental. Adquirir, consumir alimentos que hayan sido tratados de una forma higiénica. Regla número 2. Cocinar suficientemente los alimentos. Si bien la candela no lo mata todo, lo mata casi todo. Asegurarse de la plena y total cocción de los alimentos, un aspecto fundamental en inocuidad alimentaria. Regla número 3. Acortar el tiempo entre la preparación y la ingesta de un alimento. Con ello estamos evitando la proliferación de los microorganismos. Regla número 4. Guardar cuidadosamente los alimentos una vez preparados. Regla número 5. Tratar térmicamente aquellos alimentos que han sido refrigerados. Esta lámina nos muestra la mejor manera de hacer esta actividad. Regla número 6. Evitar el contacto entre alimentos crudos y alimentos cocidos, procesados, es decir, evitar la contaminación cruzada. Situaciones donde se puede presentar contaminación cruzada. En el manejo de las tablas de corte, de igual manera en la disposición de los alimentos en el interior de la nevera. Otra situación común a nivel de expendio de alimentos donde se puede presentar contaminación cruzada, cuando el carnicero también es el charcutero, y especialmente cuando en la misma nevera se guardan alimentos procesados y alimentos crudos. Regla número 7. Asegurar una correcta higiene tanto de la persona encargada de manipular los alimentos como del lugar, sitio o escenario donde se realiza la preparación de los alimentos. Una micrografía electrónica de la famosa esponjita que todo lo resuelve. 2 escenarios diametralmente opuestos. En el primero de ellos, cualquier tipo de contaminación puede ocurrir. Vemos la proximidad del baño al sitio de preparación de los alimentos, aspecto que se cuestiona. De igual manera, la cantidad de residuos, la falta de tapa, el contacto entre alimentos crudos procesados, alimentos que van a recibir tratamiento térmico y otros no. De igual manera, el aspecto personal del operario que está interviniendo en la preparación de los alimentos. Regla número 8. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y animales domésticos, fuera del alcance de cualquier plaga, que puede ser un vehículo de la transmisión de microorganismos patógenos. Regla número 9. Utilizar agua potable. Acá hay que tomar en cuenta que para que un agua sea potable debe ser potabilizada. Ella per se no es potable. Puede ser a través de la utilización de cloro, ozono o el uso de filtros
apropiadamente diseñados. Finalmente, regla número 10. Cubrir, proteger los alimentos de forma apropiada. El material de empaque juega un papel muy importante en la protección del alimento contra la contaminación del medio ambiente. Como ya se indicó, hoy en día se presentan estas reglas como 5 claves para la inocuidad de los alimentos. 5 claves que conjugan diferentes reglas ya mencionadas. Clave número 1. Mantener la limpieza, tanto por parte del operario que participa en la preparación como de todo el ambiente donde se está ejecutando dicha preparación. Evite la contaminación cruzada, que no entren en contacto alimentos crudos con alimentos procesados o ya preparados. Clave número 3. Cocción plena y total de los alimentos. Clave número 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Finalmente, clave número 5. Utilice agua y materias primas seguras. Punto número 4. Organizaciones y normativas internacionales y nacionales vinculadas a la higiene y la inocuidad alimentaria. Hay que tener presente que la inocuidad de los alimentos es un tema fundamental de salud pública para todos los países y allí juega un papel muy importante el control de las enfermedades transmitidas por los alimentos, mejor conocidas como ETAs. Uno de los asuntos de prioridad que no solo debe atenderlo los gobiernos, también los productores, los expendedores y de igual manera el propio consumidor. ¿Qué entendemos por seguridad alimentaria? En este concepto emitido por la FAO podemos ver que no solamente implica la disponibilidad de alimentos, los mismos deben ser nutritivos e inocuos. En la presente lámina podemos ver que la seguridad alimentaria es un concepto amplio y engloba 4 secciones básicas. Hoy en día, cuando se habla de seguridad alimentaria, se hace uso del análisis de riesgo y, de igual manera, sus múltiples aspectos, desde la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Es importante comprender que la inocuidad alimentaria es un derecho que tienen las personas. El primer ente vinculado a salud, higiene e inocuidad alimentaria es la Organización Mundial de la Salud. Otro ente internacional vinculado a higiene e inocuidad alimentaria es la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Áreas prioritarias de trabajo de esta organización: ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Otro ente internacional en materia de higiene e inocuidad alimentaria es el Códex Alimentario, creado desde el año 1963 por acción conjunta de la FAO y la OMS. Esta institución se encarga de normas específicas para el área de alimentos y su prioridad, protección de la salud de los consumidores. Actividades desarrolladas por el Códex Alimentario. El presente documento nos muestra los textos básicos en higiene de los alimentos adoptados por el Códex Alimentario. En el material de apoyo que se les suministrará hay copia textual de dicho documento. De igual manera, tendrán un documento sobre las buenas prácticas de manufactura inherentes a las microempresas, por IICA, de 2009. Otro ente internacional de importancia es la Organización Internacional de Normalización, cuya misión es diseñar, desarrollar, promover y mantener normas comunes a nivel mundial.
La presente lámina nos muestra el alcance que tienen estas normativas. Normas y organizaciones vinculadas a higiene e inocuidad alimentaria en Venezuela. La presente lámina nos muestra una compilación de la estructura legal y normativa relacionada con higiene de los alimentos, las buenas prácticas de fabricación y los sistemas de gestión de inocuidad en Venezuela. ¿Cuál es su estatus legal, carácter obligatorio, y cuáles son de carácter voluntario? En este sentido, otro aspecto importante a considerar es lo que establece nuestra Constitución. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surge la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad y sus diferentes subsistemas. Otro ente nacional vinculado a higiene e inocuidad alimentaria es Sencamer. De igual modo tenemos Fondonorma, Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad. Otro ente nacional es Fodenorca. Otro ente nacional, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, SACS, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. En un sentido práctico, las normativas inherentes a higiene, calidad e inocuidad podemos dividirla en dos grandes bloques, lo que atiende netamente la calidad, con la serie ISO 9000 a la cabeza y abordando aspectos como propiedades sensoriales, nutricionales, características físico-químicas y todo lo inherente a lo que es documentación. Por otro lado, lo que aborda netamente la inocuidad, con las normas ISO 22000 a la cabeza y abordando toda la serie de peligros que pueden comprometer la inocuidad. De igual manera, toda la serie de prerequisitos que se han ido desarrollando para tratar de alcanzar esa condición de garantía de inocuidad. Punto 5. Higiene y manipulación de los alimentos. Las condiciones de manejo de los alimentos a nivel de producción, procesamiento, transporte, expendio y por parte del propio consumidor juegan un papel muy importante en la manifestación de muchos peligros. ¿Qué es la higiene alimentaria? Para muchas personas, la palabra higiene significa limpieza. Posteriormente, iremos analizando cómo esta tiene un alcance mucho mayor. La calidad sanitaria de los alimentos en nuestros países. Indudablemente hay deficiencia en los controles sanitarios a nivel de industria, particularmente las artesanales y pymes. Lo artesanal indudablemente se asocia a algo primitivo, rudimentario, falto de higiene y por ende potencialmente peligroso. He allí que se cometen graves violaciones directamente visibles a las prácticas sanitarias durante la preparación, transporte, almacenamiento y servicio de los alimentos. Como ejemplo de esta situación, veamos una serie de imágenes que involucran un producto altamente perecedero como son las especies de pescado de aguas continentales, y ahí podemos identificar toda una serie de fallas. En las imágenes podemos identificar toda una serie de faltas de higiene y manejo potencialmente peligroso en este recurso pesquero.
Por el contrario, toda esta serie de nuevas imágenes nos muestran un manejo apropiado del recurso pesquero. Condiciones que determinan calidad y valor agregado en este tipo de producto. Fuentes más importantes de contaminación de los alimentos. En primer lugar, agua no potable. El contacto con tierra y polvo. Las malas condiciones de manejo y manipulación de los alimentos a través de objetos. Otra fuente importante de contaminación de los alimentos es el operario. Depende de su conducta, sus hábitos de higiene personal. En este sentido, los hábitos de higiene personal juegan un papel muy importante en tratar de contener todo el reservorio de microorganismos que está sobre nuestro cuerpo. ¿Qué entendemos por higiene personal? En un sentido práctico, la higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Lista de elementos y consideraciones que debemos manejar cuando hablamos de higiene personal. En este sentido, un aspecto básico, fundamental, es el lavado apropiado de las manos de forma recurrente. Consideraciones para un lavado apropiado de las manos. ¿Dónde? Un lugar específico. De igual manera, condiciones y recursos. El desarrollo de una técnica de lavado de las manos y de igual manera, cuándo lavarse las manos. Indicaciones gráficas de cómo lavarse las manos. Mojarse las manos, aplicarse el detergente, frotarse el dorso de las manos, frotarse las palmas de las manos, frotarse las uñas, la muñeca, entre los dedos, el canto de la mano, entre el pulgar y el índice. Y si vamos a lavarnos las manos, es necesario lavarnos hasta el codo. Y si vamos a usar hasta el codo, es necesario lavarse hasta los hombros. Luego, aplicarse suficiente agua para desprender el detergente y finalmente el toque biológico a través de un desinfectante. El uso frecuente de un gel desinfectante no reemplaza el lavado de las manos. Las mismas deben lavarse con cierta frecuencia y, como ya indicamos, situaciones específicas donde es obligatorio el lavado de las mismas. Punto número 6. Origen y evolución de las normas de buenas prácticas de fabricación en la industria de los alimentos. Vemos en esta lámina una secuencia de eventos, de hitos significativos en relación a higiene alimentaria. La presentación de grandes tragedias en el mundo determinaron la necesidad del surgimiento de las buenas prácticas de fabricación. La FDA responsabilizó a los fabricantes de alimentos de la calidad de sus productos y le exigió desarrollar procedimientos de manufactura y aseguramiento de la inocuidad y calidad para cada uno de ellos. Allí vemos una secuencia de hechos históricos en el surgimiento de estas normativas. Estas normativas de buenas prácticas de manufactura son adoptadas en nuestra legislación en el año 1996 con el nombre de Buenas Prácticas de Fabricación.